Quiero invitarle, por favor, a abrir su Biblia en 2 Timoteo, específicamente en el capítulo 2. Ya tuvimos la lectura esta mañana, desde los versículos 14 hasta el versículo 21. Y basado en esos pensamientos, hermanos, quiero que reflexionemos por un segundo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y, ¿qué cosa dice ahí, hermano? Dispuesto para toda buena obra. Damos gracias a Dios, hermano, por este pasaje de la Escritura, un pasaje que fue escrito por el apóstol Pablo hace miles de años, pero que sigue tan actual y tan necesario para nosotros, los seres humanos, que tenemos necesidad de un Dios que nos cuida, de un Dios que nos guía, de un Dios que nos instruye y que dejó las normas de su palabra. Como el diseño puede funcionar es con las normas establecidas, con el manual de la vida, su santa palabra. Gracias a Dios, hermano, por cada uno de los presentes. Así que vamos a encomendar este mensaje al Señor y vamos a pedir una bendición en oración. Señor, muchas gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes. Muchas gracias por la oportunidad que nos das esta hermosa mañana de este domingo, Señor, día domingo, en que podemos celebrar 27 de mayo del 2024. Podemos glorificarte con nuestras vidas, podemos honrarte, Señor, con nuestro deseo. Hemos venido con hambre y con sed de tu palabra. Sabemos y entendemos, Señor, de que no hay nada mejor en la dieta espiritual de los creyentes que participar de este alimento sólido que puede ayudarnos a nosotros, en especial a los jóvenes, Dios, a quienes va dirigido este mensaje. Entendemos, Dios, que no es fácil esa etapa. Es una etapa de las más difíciles para poder sobrellevar, pero con el poder de Dios lo podemos lograr, así como lo logró Timoteo. Gracias por este momento y esta ocasión especial. Encomendamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Bueno, estamos listos, hermano. El Señor nos ayude, ¿verdad?, a entender lo que podemos estudiar para esta ocasión. Las noticias del día de ayer fueron muy impactantes, al menos a mí, hermano, me dejó con mucha reflexión. Una pareja recién casada, él de 23 años, ella de 21 años. Dos jóvenes cristianos, ellos con mucha valentía y con mucha determinación decidieron seguir sirviendo al Señor a pesar, hermano, del conflicto en el país de Haití. No sé si ustedes vieron los noticieros, pero ellos estaban cuidando un grupo de huerfanitos, niños abandonados por los conflictos y la convulsión del país. 30 niños aproximadamente, hermano. Sintieron una carga tan profunda y tan pesada que no pudieron dejar abandonados esos niños. Yo no sé qué hubiera hecho yo, ¿verdad?, al tomar una determinación. O yo no sé qué hubiera hecho usted, ¿verdad?, en semejante caso. Pero ellos decidieron seguir sirviendo al Señor porque entendieron que el don espiritual y la responsabilidad tan grande que Dios les había dado era permanecer firmes en el lugar en donde Dios los puso. Ellos estaban colaborando con un ministerio de otro norteamericano ahí en Haití. ¿Y sabe qué, hermano? Los tres murieron acribillados por las pandillas, por huestes de personajes jóvenes, porque casi todos ellos son jóvenes, que andan involucrados en convulsionar el país, buscando una, entre comillas, causa por luchar y por sobrellevar. Para ellos significa una victoria. Para nosotros, hermanos, los que creemos, ¿verdad?, aunque es triste, es un ejemplo de determinación, es un ejemplo de sacrificio y abnegación
que no necesariamente todos tenemos que pasar, ¿verdad? No cree usted, ¿verdad?, que el cristianismo es una invitación al suicidio o a la muerte. Más bien, dice la palabra del Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermanos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque esta pareja ahorita, hermanos, está mejor que nosotros. Amén, hermano. Para ellos ya terminó el afán de este mundo. Y sus nombres van a quedar escritos en los registros de los héroes de la historia cristiana. Porque decidieron, simple y sencillamente, obedecer al Señor. Cumpliendo los mandatos de Él, cumpliendo el diseño de Él. Porque cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal, también recibe dones espirituales que le acompañan. Y es la responsabilidad principal de cada cristiano poner en acción esos dones. Porque si no, el cuerpo de Cristo está caminando de una manera limitada. Dios quiere usarte, hermano. Pero Dios quiere usar principalmente a la generación joven que viene emergiendo. Esta juventud de ahora, hermanos, es una juventud bien interesante. En Timoteo vemos la realidad de la necesidad de la práctica de un verdadero cristianismo. No un cristianismo aparente, nominal, sino de un cristianismo real. Los padres podemos preguntar, padres, ¿tenemos hijos que honran a Dios santificándose, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra, como dice el pasaje de la Escritura? A los jóvenes podemos preguntar, ¿están dispuestos a seguir las pautas de vida que el apóstol Pablo recomienda para ser un vaso limpio y útil a Dios? En esta porción bíblica, hermanos, el apóstol nos propone varios imperativos. Son sencillos imperativos, ¿ok? Los imperativos son palabritas que nos dan a entender de que no hay opción, que tenemos que hacerlo para ser exitosos, para ser bendecidos, para ser hombres de Dios. Se necesita tener en cuenta estos imperativos. Estos imperativos son sencillos. Número 1, recuérdales. Recordar es un imperativo para el cristiano. No hay manera de aprender si no repetimos las cosas, si no las confirmamos las cosas. Porque la vida, hermanos, es una repetición. Las cosas que aprendimos en la escuela, las volvemos a repetir en el colegio. Yo recuerdo haber cantado el himno nacional de nuestro país por varias ocasiones y terminé cantándolo, ¿verdad?, por allá, ya en la educación superior. Pero ¿sabe qué, hermano? Es una repetición. Yo me sé ese himno de memoria y tuve que repetirlo con mis hijas también cuando fueron graduándose del kinder, graduándose de la escuela y graduándose de sus estudios superiores. Qué bendición tan grande, hermano, poder repetir las cosas. Yo puedo recitarle textualmente las estrofas de nuestro himno nacional. Ahora, si Dios me dio esa capacidad a mí con algo secular, ¿cuánto más, hermano, creen ustedes, verdad, que necesitamos para nuestra vida espiritual? ¿Cuánto más necesitamos recordar los consejos de la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios la que puede transformar nuestras vidas y la de nuestros jóvenes. Amén, hermano. Recuérdales. Procura es otro imperativo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Evita es otro imperativo. En la clase pasada vimos huye, ¿ok? Hay que huir, hermano. Porque también el huir es parte de la guerra. El apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo que estamos en una guerra espiritual y que hay que ser sabios. A veces tenemos que avanzar, a veces tenemos que retroceder como estrategia de guerra. No porque seamos cobardes, porque la cobardía no corresponde a un corazón que tiene a Cristo. Cristo nunca se acobardó, hermanos. Amén. Él fue valiente siempre en todas sus decisiones. Y sus decisiones estuvieron basadas en lo que Dios, Padre, establecía como un plan. Procura, evita, afírmate. Como buen soldados tenemos que estar firmes. Y, por último, límpiate. Como una acción determinante en nuestra vida de no permanecer sucios, contaminados con la podredumbre de este mundo en el que vivimos. Que por cierto, hermano, nada tiene que ver con lo físico.
Tiene que ver con una batalla espiritual que se está librando desde las regiones celestes. Cosas que nosotros ni siquiera podemos ver, pero las experimentamos. Hay fuerzas en este mundo, hermano, que están guiando a esta humanidad de una manera torcida. Pero nosotros pertenecemos al ejército de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermano. Estas palabras que en sí mismas dan la pauta al joven de cómo lograr el éxito en la vida cristiana. Vamos a ver en detalle estas palabras. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 14, por favor. ¿Ya lo tiene, hermano? Muy bien, dice la palabra así. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Vamos con la primera palabra. Una de las debilidades grandes humanas, y es muy común, el olvidar las instrucciones o las enseñanzas. Recuerdo que en un campamento hicimos un pequeño juego que era de transmitir un mensaje sencillo en una fila grande de jóvenes. Y entonces se le dijo al oído del primero de los participantes, ok, muy bien, pasa el mensaje para el otro. Y fueron pasando el mensaje de uno tras otro. Y cuando llegó al final, le preguntamos al del final, venga, pase aquí adelante, díganos cuál fue el mensaje que usted recibió. Hermano, totalmente distorsionado, diferente a lo que se le dijo originalmente al primero de los participantes. ¿Por qué? Porque en la transposición del mensaje vamos perdiendo detalles. A veces somos minuciosos, hermano, ¿verdad? En otras cosas, pero no somos cuidadosos en transmitir el mensaje como nosotros lo recibimos. Y la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser textual a nuestro corazón. Amén, hermano. Y no se trata de solamente un conocimiento teológico mental, porque es bien fácil, hermano, agarrar, ¿verdad?, también ese tipo de práctica, una cuestión solo aquí, sino también de procesarlo en nuestro corazón, de tal manera, hermano, que concuerde con nuestra vida la voluntad perfecta de un Dios soberano. Amén, hermano. Eso es lo primero, recuérdales. De hecho, aprender cosas nuevas produce la inmediata reacción de sustituir lo anteriormente aprendido. A veces tenemos esa debilidad en nuestra vida. Contextualmente, Pablo apela a las enseñanzas básicas del cristianismo. Recuerde usted las enseñanzas que hemos recibido de Timoteo. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que recibiste. Eso en 2 Timoteo 1:6. Todo joven necesita saber cuál es su don espiritual para ponerlo en práctica. Esta joven pareja, hermanos, estaba practicando el don de la misericordia con estos niños. Amén, hermanos. Estaban en la práctica de su don espiritual. Estaban practicando el don del servicio. Ellos estaban apoyando a un misionero establecido en el país de Haití, y ese misionero los invitó para ir a trabajar allá. No sé si ustedes han visto cómo a veces las iglesias hacen mission trips o hacen viajes para conocer lugares y ver el potencial del servicio. Pues estos jóvenes estaban en esa actividad porque, hermanos, necesitamos estar activos con nuestros dones espirituales para servir al Señor. Ahora bien, el versículo siguiente dice, no te avergüences, porque existe la tendencia del joven de no querer hacer cosas que le apenen. La vergüenza a veces, hermanos, radica en pensar qué es lo que van a decir los demás de mí, ¿ok? Como cuando la mamá, su hijo pequeño, ¿verdad?, era pues receptor de su cariño y lo abrazaba, lo mimaba y lo besaba por todos lados, ¿verdad? Pero ya cuando es joven, mamá, nos están viendo. Ya estoy grande, mamá, no hagas eso, ¿verdad? Hay muchachas que nos están viendo. Ok, muy bien. Ya mamá va entendiendo que su hijo ya creció, ok, y que ya no puede tratarlo como el niño pequeño. No te avergüences. También retén la forma de la sana doctrina, dijo en el versículo 13. En el versículo 14 habla de guardar el buen depósito.
En el capítulo 2, ya en el versículo 1, habla de esforzarse. Y más adelantito habla en el versículo 4 de sufrir penalidades como buen soldado del Señor Jesucristo. En el siguiente pasaje del versículo 5 habla de luchar como atleta, como un atleta. Así dice la palabra del Señor, sin hacer cosas ilegítimas o fraudulentas. En el versículo 7 se habla de trabajar para el Señor. Y en el versículo 8, hermanos, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Con esos antecedentes, hermanos, de recordatorio de su responsabilidad como cristiano, Pablo está entrenando a su hijo espiritual Timoteo y le está diciendo cómo tiene que conducirse, cómo tiene que hacer para ser exitoso en su ministerio pastoral, pero principalmente, hermano, en su vida espiritual, como persona, como hombre, como individuo delante de una sociedad, no solo de una iglesia que está recibiendo sus enseñanzas, sino de una sociedad que está viendo nuestra actuación. ¿Qué miran los demás en nosotros? ¿Nos miran trabajando para el Señor? Nos oyen hablar acerca de Jesucristo, porque el que se acuerda de Jesucristo sabe cuál es el mandato. Hay que hablar el evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Y con esos antecedentes de vida, llegamos al recordatorio del versículo 14. Recuérdales, dice, que es una apelación colectiva para toda la iglesia, pero también, hermanos, es un recordatorio personal, individual, porque yo, si le recuerdo a los otros, estoy recordándome a mí mismo mi responsabilidad. El joven es altamente emotivo. Amén, hermano. Por eso nos encanta estar con jóvenes, porque son alegres, espontáneos, llenos de vida, llenos de gracia y de salud. Y el gran problema es que a veces las pasiones internas de su corazón se desbordan en esas fuertes emociones. El joven es muy adrenalínico, si se puede dar esa palabra, muy tendiente a las pasiones fuertes, a aquellas cosas que promueven en él la actividad. Esta fortaleza del joven a veces se convierte en su principal debilidad, tristemente. Pero ahora para el joven es tiempo de empezar a tener criterios propios, a tener valores personales que determinan mi misión o mi objetivo en este mundo. Empiezan a despertarse opciones económicas en busca de un empleo, un trabajo, una posición social o laboral. Preparación estudiantil en cualquier altura en donde pueda estar, si es nivel superior o nivel medio. Pero la cosa aquí, hermanos, es que a pesar de todas las necesidades y a pesar de la emotividad del joven, lo que nos recomienda Pablo es recordarles. Recuérdales, dice, que no contiendan sobre palabras. Porque, hermanos, una de las cosas que evidencia la debilidad humana es que a veces nosotros nos creemos sabios ahora en nuestra propia opinión. Ya no tienes que decirme cómo tengo que hacer las cosas, pa. Yo ya sé cómo hacerlas. Ya se las sabe el joven, ¿verdad? Ya no necesita mi ayuda. Qué bueno que no necesite mi ayuda. Amén, hermano. Voy a descansar más. Pero el problema es que por su inmadurez y por su inexperiencia, a veces va al tropiezo para su vida. Y como dijo un hombre por ahí, cuando tú vas, yo ya he vuelto. ¿Ok? Cuando tú vas, yo ya he vuelto. Hermanos, la experiencia de los padres es muy necesaria para la reafirmación de los principios y los valores de los jóvenes. El joven tiene que ser receptivo. El joven tiene que ser humilde, como descubrimos en la clase pasada. El joven necesita el consejo, necesita la mentoría, la tutoría, la bendición aún de sus padres, y de sus autoridades establecidas por Dios. Una de las maravillas de la Escritura está en 1 de Pedro 5:5, en donde nos llama Dios desde la juventud a estar sujetos al consejo y a la autoridad pastoral. Amén, hermano. Necesitamos el apoyo, necesitamos la guía, el ejemplo y la determinación de aquellos que ya pasaron por las experiencias de la vida.
para que nos ayuden, para que nos motiven, para que nos guíen. Así que, Padre, no sienta que ha perdido totalmente la oportunidad. Por ejemplo, las contiendas provienen ¿de dónde? Del corazón. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y por ahí da una lista de cosas que son pasionales en nuestra vida. Matar, arder de envidia, pedir pero no recibir porque pedimos mal para gastar en nuestro deleite, etcétera, etcétera. Muchos jóvenes, hermanos, para librarse de la autoridad, entre comillas, aún hasta deciden equivocada y erróneamente deshacerse de sus padres. ¿Cuántos parricidios no mira usted en las noticias hoy en día? Mentes distorsionadas, trastornadas por las drogas, por los videojuegos que les atrapan su mente y su corazón y después quieren andar matando a todo mundo. Hermano, es triste la situación de los jóvenes. Son dependientes al extremo de cositas que no les están llevando a buenos resultados, ni siquiera a buenas cosas. ¿Qué necesita esta mente tan privilegiada? Este cerebrito que Dios nos dio, hermano, es un aparato único en este universo. Debemos de utilizarlo sabiamente. Nuestras palabras hacen más que transmitir información. Así es que alerta, jóvenes, porque las palabras tienen un impacto sobre las personas. Pueden ser palabras de ánimo, de bendición, pero también pueden ser palabras de destrucción y de malicia. El poder de las palabras es una sobrecarga para el espíritu de las personas. Incluso provocan el odio, provocan la violencia. Las palabras pueden empeorar las heridas e incluso provocarlas directamente. Mejor me hubiera golpeado, dice aquel, que me hubiera dicho esas cosas tan dolorosas en mi vida. Muchas esposas hoy en día, ¿verdad?, se quejan de las heridas garrafales que las palabras toscas, rudas de sus esposos, hermano, tristemente. Y muchos esposos también se quejan de las palabras hirientes, satíricas de sus esposas. Así es la vida. Así también, ¿verdad?, son las cosas torcidas que nosotros debemos librar para nuestra vida. Por otro lado, hermano, las palabras pueden edificar, pueden dar vida. Recuerde usted muchas enseñanzas en la Escritura. No lo vamos a leer, pero apúntelo si quiere. Proverbios 18:21, Efesios capítulo 4:29, que yo tuve que memorizar eso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando yo llegué a Cristo, hermano, mi vocabulario, yo decía trompabulario, era de 5 palabras, 3 eran buenas, una era medio buena y la otra pues tal vez era buena. Hermanos, un vocabulario terrible. El caliche, como decían por allá de nuestro pueblo, estaba presente en mi corazón. Y yo quería hablar como hablaban todos y ser aceptado con ese tipo de comportamiento y de forma de hablar. Pero tuve que aprender el lenguaje de Dios. Amén, hermanos. Tuvo que cambiar mi forma de expresarme, mi forma de conducirme. Mis pensamientos tuvieron que ser transformados radicalmente. Ese es un gran problema del cristianismo moderno y de los jóvenes que quieren aparentar ser cristianos, pero con su comportamiento dicen totalmente lo contrario. El poder usar palabras es un regalo único y maravilloso de Dios. Ninguna criatura en este mundo utiliza el lenguaje como nosotros. En este recordatorio vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículo 7, por favor. Vaya conmigo ahí a Proverbios. Capítulo 3, versículo 7. Es un recordatorio, hermano. Recuérdales, dice Pablo. Gracias, hermano. Muy amable usted. Verso 7. ¿Qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermano, este pasaje fue escrito para jóvenes. Amén, hermano. ¿Por qué digo que fue escrito para jóvenes? Mire lo que dice el 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Está hablándole a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven necesita entender de que su propia opinión
no vale mucho si la opinión de los expertos dice totalmente lo contrario. Ahora, no significa, hermanos, ¿verdad?, que los adultos querramos ponernos sobre los jóvenes o que querramos señorear sobre los jóvenes, porque cuando nuestras opiniones como adultos concuerdan con la opinión de Dios, entonces ahí está la clave. Ellos tienen que saber y entender que es Dios quien me está hablando, no mis padres. De igual manera, hermano, la sujeción y la sumisión de una mujer no es cuestión de imposición o autoritarismo, ¿verdad?, del macho de la casa, sino más bien de la sabiduría de Dios, hermano. Una mujer sabia va a entender cuando las palabras de un hombre o la dirección de un hombre dentro de la casa concuerdan con la dirección de Dios. Y va a ser bien fácil la sumisión. Amén, hermanos. Las hermanas dijeron amén. Y los varones, que somos los que tenemos que fajarnos ahí, ponernos las pilas, ¿verdad? Porque Dios quiere, hermanos, ¿verdad?, que nosotros hablemos de parte de Dios. Dios le puso a usted, amado Padre, como el sacerdote del hogar. No evadas ese privilegio. Que vaya la mujer a la iglesia, ¿verdad? Así como hace el mundo, hermano. No. Vamos todos. Y el hombre da el mandamiento, que es mandamiento de Dios, sin dejar de congregarnos como algunos tienen ya por costumbre. ¿Y qué hace mamá? Refuerza el mandamiento de Dios. Hijos, vamos a alistarnos porque hoy en la noche nadie se va a desvelar hasta las 3 de la mañana viendo videojuegos o películas. Nos vamos a alistar para ir fresquecitos a recibir la palabra de Dios y venimos listos para escuchar el consejo del Señor, hermano. Amén, hermano. Eso es diferente, es un enfoque ya responsable delante del Señor. Recuérdales sus deberes, recuérdales el mandamiento de Dios, recuérdales la palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que recuerde para sí mismo, pero que también le recuerde a la iglesia, que les enseñe lo que Cristo hizo, lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Estas cosas, dijo el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 12 y verso 13, os las repito porque a ustedes les conviene que se las repita. Nunca andes ahí, hermano, como sabelo todo. Ese mensaje ya me lo sé, ¿verdad? Y nunca lo practicas. ¿Qué problemón ese? ¿Verdad? Que rehuyes a recordar algo que te dice Dios en la palabra del Señor. Necesitamos ser recordados, hermano, porque se nos olvida muy fácil la lección. Amén, hermanos. A veces ha sido tan dolorosa la experiencia y la recordamos cerquita, 1 año, 2 años, pero al tercer año ya ni nos acordamos de aquel dolor y aquel sufrimiento y volvemos a cometer los mismos errores. Qué tristeza, hermano, qué tristeza. Número 2, procura, verso 15. Procura, recuérdales, verso 14, verso 15, procura. Con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene, ¿de qué? Avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El contexto, hermano, de la enseñanza para Timoteo refiere a un buen soldado de Jesucristo, pero también habla del buen atleta, un buen atleta que no hace trampa, pero también menciona al buen trabajador, ¿ok? En el versículo 15 se nos muestran a nosotros en estas 3 áreas son necesarias las reglas, las normas y la disciplina en las cuales el joven debe madurar. Procurar es un término legal, ¿ok? Quiero que lo vea así. Implica alta responsabilidad. Significa hacer diligencias y esfuerzos para que suceda lo que se expresa con las palabras. En otra forma de verlo, las palabras tienen que ser acompañadas de hechos, porque si nadie nos va a creer el evangelio que predicamos. Las palabras tienen que concordar con nuestras acciones, con nuestros hechos. Si decimos te amamos, demostrémoslo. Hagamos, ¿verdad?, el amor una realidad en el hogar. Implica conseguir lo que te propones para Dios. Un procurador investiga y persigue, representa el derecho y hace justicia contra los delitos. Contrario totalmente a la vida delictiva de los jóvenes modernos. Vaya usted a ver quiénes son los más implicados en este tiempo en actividades ilícitas, drogas, tráfico de armas, prostitución, jóvenes, hermano. Jóvenes, asesinato, etcétera, etcétera.
Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Tristemente, hermano, una vez me tocó a mí ir a predicar en la muerte de un jovencito que gané para Cristo. Él era un joven que practicaba el homosexualismo. Y en una de esas noches violó el consejo que se le había dado de no salir y de dejar sus amistades porque era demasiado fuerte la influencia. Porque el homosexualismo, hermano, casi siempre va acompañado de un consumo altísimo de drogas. Y este joven salió, se escapó por la ventana y fue a encontrarse con sus amigotes. Pero lo que fue a encontrar fue la muerte. Le dispararon varias veces en su cuerpo y lo mataron. Tuvimos que ir a predicar al cementerio. Allá estaba predicando yo en una tarde lluviosa. Y me dio curiosidad de ver alrededor las fechas de las personas que estaban enterradas ahí. Y todos, hermano, sin excepción alguna, era de personas bien jovencitas. Jóvenes, 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 ya están enterrados. Triste, hermano. Pero esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Si tú, joven, no te cuidas, nadie te va a cuidar. Porque la tendencia de este mundo es suicida, es malvada, no tienen consideración por la vida. Te van a dañar y especialmente te van a quitar tu vida. El procurador es un hombre que trabaja para Dios. El joven que procura se aparta de la vida inmoral de sus amigos, se aparta de los vicios que entorpecen la mente y la salud. Delante de Dios tiene que procurar presentarse aprobado. La palabra antónima contraria es la palabra reprobado, que significa perder el examen, significa salir aplazado. Hermano, presentarte a Dios delante de Él aprobado significa que no haya tacha que Dios pueda decir fallaste en esto. Porque la voluntad de Dios es perfecta, hermanos, amén. Nosotros necesitamos el consejo bíblico y cumplirlo tal como Dios lo dice. Si queremos hacerlo a nuestra manera, nos vamos a dañar. Procura entonces, joven, presentarte delante de Dios aprobado, como obrero, dice, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque recuerda, la palabra es poderosa. Y si la palabra poderosa de Dios está condicionando los actos de tu vida, entonces no vas a ser desaprobado por Dios. Un buen procurador usa la ley de Dios en contra de las enseñanzas de cosas tales como el humanismo, el comunismo, el ateísmo, el racionalismo, el idealismo y una cantidad inmensa de ismos que atraen el intelecto de los jóvenes. Y a veces, hermano, el mundo está formando a sus jóvenes desde las universidades, las escuelas, los colegios seculares. Estos promueven altamente filosofías dañinas que están destruyendo la juventud. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Andar alerta. Gracias a Dios por los papás que todavía llevan y traen a sus hijos. Amén, hermano. Están cuidándolos. Pero más gracias a Dios por los padres que están velando con sus hijos en la palabra de Dios, que vienen juntos a la iglesia, que están considerando a Dios siempre, diariamente en sus vidas. Y los padres que ya no pueden hacer eso porque sus hijos están muy grandes, velando en oración, hermanos, de rodillas, clamando a su Dios para que Dios tenga misericordia de estos jóvenes. Cuando recuerdo mi vida, digo, no hay imposibles para Dios. Amén, hermano. Que aunque no tuve una madre que orara por mí, ni un padre que velara por mí espiritualmente, encontré gente, hermano, que estaba viviendo para Dios, que estaban haciendo la voluntad de Dios. Encontré jóvenes que querían vivir para Dios. Encontré pastores que querían vivir para Dios y que fueron ejemplo a mi vida. Qué bendición tan grande, hermano. Que la gracia te alcanza, aunque no haya disposición absoluta de nada más en tu vida. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Gracias a Dios entonces, hermanos, por procurar. Joven, procura presentarte delante de Dios aprobado. Verso 16, por favor. El tiempo avanza muy rápido. Evita, dice, ¿evita qué cosa? Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay cosas que conviene evitar a toda costa, hermano. Debemos poner stop
podemos decir, no dar lugar, no entres. Puedes decir, otros pueden, yo no puedo. Evita todo lo que conduce a la impiedad. Pablo da la lista de actividades de este mundo impío en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Mire lo que dice ahí. También debes saber esto, verso 1 del capítulo 3, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos postreros días, hermano. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y vaya viendo usted las características de sus vecinos, de sus jefes. Vaya viendo las características de este mundo en que vivimos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si este mundo, hermano, fue hecho solo para el deleite, qué triste sería, hermano. Pero este mundo fue creado por Dios para las cosas buenas, para que las disfrutáramos al máximo. Evita este tipo de cosas y este tipo de personas. El verdadero cristiano se separa del mundo y de sus malas costumbres. Evita principalmente las profanas y las vanas palabrerías que conducen a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Empecemos viendo a un hombre pío. Nada que ver con pío, dicen los pollitos, ¿ok? Cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Hermano, el hombre pío aquí, ¿verdad? Es uno que se parece a Dios en carácter. Proviene del latín pius, que significa piadoso, generoso, respetuoso, honesto, leal. Y es lo contrario de un impío, que es el carácter del diablo. Una de las estrategias del mundo para derribar la base doctrinal y las convicciones del joven, porque la mayor parte de los jóvenes pasó por la escuela dominical. La mayor parte de los jóvenes recibió instrucción en su casa por sus padres, vieron el testimonio, pero hay alguien que derribó esas convicciones. Estos programas están en la televisión y en las redes sociales y ganaron mucha popularidad entre la juventud. Su estrategia se basa en que los jóvenes rechacen sus creencias originales de base. Algunos le llaman a esto troles. Te trolearon, le dicen a uno. Yo no entendía mucho hasta que entendí el lenguaje de muchos jóvenes. Los troles, hermanos, son mensajes provocativos, ofensivos, fuera de lugar, que provocan discusiones argumentativas. A veces son lanzados por alguien en la internet. ¿Y qué hace uno? Meterse a la discusión y da su opinión y de repente te empiezan a involucrar en aquella argumentación interminable. La idea es boicotear alguna creencia o enseñanza de algo o de alguien. Trolear es también gastarse bromas que ridiculizan al creyente, generalmente para desacreditar. Hacen ver a papá como lo peor de la familia, sin autoridad. Lo ponen rebajado totalmente. Hacen ver a los presidentes como poca cosa, etcétera, etcétera. Desacreditan la autoridad. Las películas de Hollywood están llenas de esta perversión. Ridiculizan las costumbres cristianas también. Y ahí están, ¿verdad? Poniendo actos en los cuales se hace ver la oración como algo que no tiene ningún valor, etcétera, etcétera. A modo de que el joven pierda sus valores familiares, evita, joven, este tipo de cosas, evítalas. Si te invitan a ir, diles, tú tal vez puedes decir, yo no puedo ir a ese tipo de conciertos. Amén, hermano. No hay muchos amenes. Tipo de conciertos, ¿ok? Paganos. O actividades en las cuales hasta la muerte puedes encontrar. Verso 19, por favor, dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de eso está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Afírmate, párate sobre el fundamento. Pararse firme, hacer el saludo es la muestra de la sumisión del recluta hacia su superior en un ámbito militar, claro está.
Firme significa dispuesto y listo para que tú mandes y yo obedezco. El rasgo más alto de la autoridad es el ejemplo. Timoteo necesitaba practicar esto y por eso Pablo le dice en 1 Timoteo 4:12 que sea ejemplo a los demás en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Firme sobre el fundamento, el cual es Jesucristo, claro está. Pero mire las dos cosas que da como fundamento Pablo a Timoteo. Número 1, conoce el Señor a los que son suyos. ¡Pum! Ahí está el sello. Número 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¡Pum! Sello. Lo uno es creencia, lo otro es práctica, hermano. Que tus palabras concuerden con tus hechos. Amén, hermano. Si no, ¿en qué estamos? Yo venía, hermano, de un trasfondo de música rock pervertido. Y cuando llegué a la iglesia oí coritos, cánticos espirituales. ¿Qué tuve que hacer? Aprender los coritos y cánticos espirituales. Me gozo en cantar para Dios. Y rechacé toda aquella cantidad inmensa que tenía de música trastornada en mi cerebro y en mi corazón. Y le voy a ser sincero, a veces cuando voy por ahí o algún carro va o suena esa música, hermano, ¡pum!, ¿verdad? ¡Pum! Evoca algo del pasado, pero ahí hay algo que está dentro de mí que se llama el Espíritu Santo de Dios, hermano, que me recuerda de quién soy. Esa música es terrible, hermano, pegajosa, ¿verdad? Y te mueve internamente tus pasiones, tus debilidades. Pero ahí está Dios cuidando a sus jóvenes, hermano. Amén. Tenemos entonces, hermanos, ¿verdad?, ese fundamento puesto. Pero no solamente saber que somos de Cristo, sino guardarnos de la iniquidad. Porque la iniquidad designa todo lo que es maldad, perversidad, abuso, gran injusticia. Es el rechazo de los santos mandamientos de Dios. Viene del griego anomía, que significa desprecio por las leyes. Incluye el irrespeto al presente de la autoridad que Dios ha establecido sobre ti. Y por último, verso 21, ¿qué nos dice la Santa Escritura? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Y qué más? Dispuesto para toda buena obra. Bueno, el título de este mensaje era Honra a Dios con tu juventud. La única manera que puedes honrar a Dios es poniendo por obra los imperativos que el apóstol Pablo le da al joven. Los consejos de Pablo a Timoteo fueron precisos en esa área. Y por último le dice, ahora haga tu parte. Yo ya hice la mía en aconsejarte, te di mi ejemplo. Aquí voy, ¿verdad? Padres, no se desalienten. No se desanimen, ¿verdad? Porque ya miran a sus hijos grandes y no se ha visto nada en ellos. Pero si tú sigues batallando, si tú sigues siendo ejemplo y testimonio a la vida de ellos y sigues orando por ellos y siendo inteligente para dirigir influencia hacia ellos, entonces vas a tener al final éxito delante del Señor. Porque el Señor está esperando aquel día para decir, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de su Señor. ¿Qué hacía el apóstol Pablo cuando predicaba y no le oían en un lugar? Mire, sacudía el polvo de los pies e iba a otro lugar a predicar. Amén, hermano. Pero nunca olvidaba a esas personas en oración. Y esa influencia queda permanentemente circulando en el corazón de los individuos. Límpiate, joven. Eso dice el versículo 21. Porque antecedentemente en el verso 20 habla de una casa grande, en la cual no solamente hay utensilios de oro y plata, que son los valiosos, sino también hay de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Amén, hermano. La iglesia es un conglomerado de las personas, pero hay unos que son militantes, hay otros que son simplemente visitantes, ¿ok? Hay otros que son participantes, pero aquellos que tienen el Espíritu de Dios, hermanos, son el núcleo que hace mover esta institución que Dios creó para beneficio de esta sociedad.
Así que de usted depende. Yo oro por los jóvenes para que Dios mueva sus corazones a hacer su voluntad. Ese pero del verso 21 de una casa grande me hace pensar en que hay más que predicar y hay más que ser ejemplo. Primera Timoteo nos enseña a nosotros y segunda Timoteo de igual manera. El joven necesita poner de su parte, necesita rendir su voluntad, necesita poner manos a la obra. Limpiar es un verbo de acción. La vida cristiana, más que palabras, debe ser acciones que honren a Dios. La palabra dice aquí que si alguno se limpia de estas cosas, hablando de ello, si permanece limpio, entonces será un instrumento. ¿Para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y en última instancia dispuesto para toda buena obra. Joven, ¿eso es lo que desea tu corazón? El joven David Lloyd y su también esposa Natalie, que fueron las dos víctimas en esta guerra sin cuartel que se libra entre el bien y el mal, fueron de este mundo haciendo la voluntad de Dios. A veces nosotros, hermanos, no hemos hecho ni siquiera las decisiones necesarias para pertenecer al ejército del Señor Jesucristo. Quiero retarte, joven, en esta mañana a nunca olvidar que la vida cristiana es más que palabras, es una vida de hechos que concuerdan con el carácter de Dios. No necesariamente vamos a padecer esas grandes persecuciones que tuvo Pablo o los apóstoles, ni vamos a morir como mártires como esta pareja, pero hemos de estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, dispuestos para toda buena obra, no ser cobardes, profesantes, sino activamente batallar contra el mal de este mundo. Y de hecho, el mal reina en este mundo. Recuerda, joven, que si perteneces a la iglesia del Señor Jesucristo, ya hay garantía. El Señor dijo un día, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra su santa iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pablo le enseñó a Timoteo, Timoteo le enseñó a la iglesia todo lo necesario para vivir la vida de Dios. ¿Qué de ti, amado joven? ¿Qué vas a hacer con esto que has aprendido? ¿Qué de ti, padre? ¿Estás entrenando y recordándole a tus hijos obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cumplir los deberes cristianos? ¿Estamos siendo todos de buen ejemplo de piedad en esta casa grande? ¿Estamos siendo instrumentos de honra y no para deshonra? Empecemos temprano, hermanos, porque todavía hay tiempo. Dios quiere cristianos que honren a Dios desde su juventud. Oremos. Puestos de pie, por favor. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por darnos este tiempo. Gracias por el esfuerzo, el sacrificio y el ánimo que cada uno le impone a sus vidas espirituales. Gracias por la presencia de cada uno aquí, Señor, para venir y ser expuestos a la luz de tu palabra. Bendice, por favor, a los padres que están en esa guerra, en esa batalla. Y si hay un padre aquí que dice, yo quiero, pastor, orar más por mis hijos adultos y quiero ver el resultado de la mano poderosa de Dios en ellos, levante su mano que quiero orar con usted. Dios le bendiga. Amén, 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 amén. Puede bajarla, gracias. Estás aquí, joven, y quieres decirle a Dios, Dios, yo estoy dispuesto a no ser simpatizante, sino un militante en tu ejército, Señor. Y estoy dispuesto a toda buena obra, a obedecerte y a vivir y a trabajar y a procurar y todos estos imperativos que he visto, a ponerlos en práctica en mi vida. Levanta tu mano, joven, si ese es el deseo de tu corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. 2 jóvenes hasta ahorita. ¿Algún otro joven? Yo estoy dispuesto, Señor, aquí está mi mano. Toma mi corazón, Señor, porque yo no he estado haciendo mucho para ti, pero quiero hacer más para ti, Dios. Y estoy dispuesto a toda buena obra. Quiero hacer un compromiso contigo, Dios. Levanta tu mano, quiero orar contigo. Dios te bendiga, joven. Gloria a Dios. Un día yo tuve que hacerlo. Un día rendí mi voluntad al Señor. Y mírame aquí, predicando su palabra, pregonando el evangelio de Dios, recordándote tus deberes para con Dios. Hasta ahorita, 3 jóvenes valientes. ¿Habrá algún otro joven que quiera decir con valor, Señor, aquí está mi mano en alto? Levanta tu mano ahí donde está. Quiero orar contigo. Dios te bendiga. Muy bien.
Vamos a orar. Señor eterno, soberano Dios, con uno que hubiera sido, Señor, pero fueron 3 jóvenes. Glorioso día este, Señor, en que podemos reafirmar nuestros compromisos contigo. Sé y entiendo, Dios, que tú tomas los corazones y los perfeccionas. Ayuda a estos jóvenes a perfeccionarse para ti. Quizás de ellos podamos ver los futuros Pablos, los futuros líderes de la nación, Señor. Quizás de ellos podamos ver a los Timoteos funcionando para ti, practicando sus dones. Y a las jovencitas, Señor, podamos verlas cumpliendo tu plan y tu soberana voluntad. Gracias también por todos los padres que dijeron, sí, Señor, aquí está mi mano. Yo quiero orar por ellos para que les llenes con tu Santo Espíritu, Señor, y les recuerdes que tus promesas son garantizadas. Serás salvo tú y tu casa, y que esa promesa firme y fiel se va a cumplir a pesar de nuestra debilidad y de nuestras imperfecciones pasadas. Ayúdanos, por favor, a ver con fe, a ver con esperanza, Señor, un buen final para la vida de nuestros hijos. Que sigamos en la buena batalla y recordando estos imperativos. Estas cosas las pido en el nombre glorioso, santo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Hermano,